buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Brenda Mena Chumacero, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, séptimo ciclo. Siguiendo con la sesión de las semanas, esta semana corresponde realizar nuestra cuarta orientación jurídica, que es sobre el tema de cómo proceder ante los casos de tocamientos indebidos, actos contra el pudor. Este es un tema muy importante en el cual todos debemos conocer la manera de cómo proceder ante el conocimiento de estos casos. Espero que la información proporcionada esté al alcance de todos ustedes y cumpla con todas sus expectativas. Les sugiero que al momento de terminar de visualizar las diapositivas me dé sus comentarios y apreciaciones. Gracias. A continuación con la explicación. Tocamientos indebidos, actos contra el pudor. Artículo 176 del Código Penal. Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. El que sin propósito de tener acceso carnal, regulado en el artículo 170, realiza sobre una persona sin su libre consentimiento tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Si el agente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante amenaza, violencia o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos medios obliga a la víctima a realizarlo sobre el agente, sobre sí misma o sobre tercero, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 9 años. En cualquiera de los casos previstos en el primer y segundo párrafo, la pena privativa de libertad se incrementa en 5 años en los extremos mínimo y máximo, si la víctima es mayor de 14 y menor de 18 años. Artículo 176-A. Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. El que sin propósito de tener acceso carnal, regulado en el artículo 170, realiza sobre una menor de 14 años u obliga a ésta a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 9 ni mayor de 15 años. Artículo 177 del Código Penal. Establece las formas agravadas. Si el agente procedió con crueldad, alevosía o para degradar a la víctima, la pena privativa de libertad se incrementa en 5 años en los extremos mínimos y máximos en el respectivo delito. 2. Si los actos producen lesión grave en la víctima y el agente pudo prever ese resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 30 ni mayor de 35 años. 3. Si los actos causan la muerte de la víctima y el agente pudo prever ese resultado, la pena será de cadena perpetua. En los casos de los delitos previstos en el artículo 171, 172, 174, 176 y 176-A, la pena se incrementa en 5 años en sus extremos mínimo y máximo si concurre cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 170, segundo párrafo. Si el agente registra cualquiera de las conductas previstas en el artículo 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 176-A mediante cualquier medio visual, auditivo o audiovisual, o la transmite mediante cualquier tecnología de información o comunicación, la pena se incrementa en 5 años en los extremos mínimo y máximo aplicable al delito registrado o transmitido. En los casos comprendidos en este capítulo, el juez penal debe resolver de oficio o a petición de la parte sobre la obligación alimentaria a los prole que resulte, aplicando las normas respectivas. La obligación alimentaria a que se hace referencia en este primer párrafo comprende lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente, y del mismo modo los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. La decisión del juez respecto de la obligación alimentaria comprende la asignación anticipada de los alimentos durante la investigación fiscal,
así como la fijación de la obligación de prestar alimentos, inclusive antes de la sentencia, atendiendo al material probatorio disponible. Eso se regula en el artículo 178 sobre la responsabilidad especial. Artículo 178-A. Tratamiento terapéutico. El condenado a pena privativa de libertad efectiva por delitos comprendidos en este capítulo, previo examen médico y psicológico que determine su aplicación, será sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social. Artículo 183-B. Proposiciones sexuales a niñas y adolescentes con fines sexuales. El que contacta con una menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36. Asimismo, cuando la víctima tiene entre 14 y menor de 18 años de edad y medio engaño, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4, 9 del artículo 36. Artículo 4. Modificación de la Ley 396. Ley de Delitos Informáticos. Modifíquese el artículo 5 de la Ley 30096. Ley de Delitos Informáticos en los siguientes términos. Artículo 5. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. El que a través de Internet u otro medio análogo contacte con una menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, en habilitación conforme a los numerales 1, 2, 4, 9 del artículo 36 del Código Penal. Cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad y medio engaño, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años, en habilitación conforme a los numerales 1, 2, 4, 9 del artículo 36 del Código Penal. Endurecen penas de delitos sexuales. ¿Qué cambios se realizaron en el Código Penal? La Ley 3083-8, que modifica el Código Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad sexual, fue publicada hoy. Estos son algunos cambios realizados. Las modificatorias del Código Penal, Ley 3083-8, aprobadas por unanimidad el 26 de junio de este año en la Comisión Permanente del Congreso de la República, fueron publicadas el sábado en el Diario Oficial del Peruano y significan cambios sustanciales en la normativa que sanciona y previene los delitos contra la libertad sexual. Una de ellas tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales que se cometen contra menores y mayores de edad, que a partir de la mañana quienes sean víctimas de este delito en sus diferentes modalidades podrán tener acceso a la justicia y el delito no prescribirá. A partir de ahora, los niños y niñas que sean sujetos de esas agresiones van a poder tener la alternativa de que cuando estén preparados, listos para denunciar, pueden hacerlo. Por su parte, la congresista del Nuevo Perú, Tania Pariona, explicó que para la imprescriptibilidad permitirá que muchos de los casos de violación sexual no queden impunes y terminen archivándose, sino que sigan un curso de justicia ante los casos que superaban los 3 años sin abordarse, sin a pesar de algún tipo de investigación quedaban simplemente archivados o a foja cero. En este caso, estas podrán mantenerse vigentes hasta lograr un fallo. Por otro lado, en las modificaciones también se incluye la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años de edad. Antes se establecía que solo si la víctima de violación sexual era menor de 10 años, la pena sería de cadena perpetua. Estas son las modificaciones que resaltar. La modificación del artículo 170 de violación sexual. En estos casos se ha hecho una precisión muy importante. Se debe considerar violación sexual cuando exista la falta de libre consentimiento, no solo cuando haya violencia o grave amenaza.
que es la tipificación anterior, sino en aquellas circunstancias que imposibiliten la prestación del consentimiento libre. Hay que precisar que en este artículo se ha fijado también la pena privativa de libertad de 20 a 26 años para quienes cometen el delito. Otro cambio importante es que cuando el agresor sea impostor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima, también será sancionado con una pena privativa de libertad entre 20 a 26 años. No se concluya como agravante el hecho de que la persona que cometa los actos de violación sexual lo haga en calidad de líder religioso. Esta inclusión es muy importante, sobre todo de cara a los abusos cometidos, por ejemplo, por miembros de la Iglesia Católica. Otra modificación realizada se observa en la nomenclatura de los artículos 175 y 76, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos o sin consentimientos. Antes eran tocamientos indebidos, y no se trata de tocamientos indebidos, sino de vulneraciones a la libertad sexual, mencionó Álvarez. Sobre ese punto, también resaltaron que ya no habrá diferencias por las edades de las víctimas. No hay por qué hacer diferencias de edades para aplicar la pena. Finalmente, otro cambio realizado se observa en el artículo 171, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. En ella se establece que quien cometa el delito después de haber puesto a su víctima en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Gracias.